Bienvenidos a esta conferencia sobre el método Feldenkrais, que os voy a presentar de manera teórica, pero también me gustaría hacer una práctica, porque es un método que si no se practica es complicado de entender. Una práctica muy sencilla, los que quieran la pueden hacer y los que no, pues pueden mirar a los que la están haciendo. Esto cada uno. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Pues bueno, yo me llamo Susana Ramón, soy profesora de este método desde hace ya 20 años y también soy coach y estoy enseñándolo, y intentaré en esta hora que tengo pues de daros una visión de lo que es el método Feldenkrais. ¿Cuántos de vosotros lo conocen aquí, el método Feldenkrais? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis practicado, imagino, no? ¿Quién más? ¿Tú también? Vale. ¿Y los otros qué os interesa? ¿Qué es lo que más o menos habéis oído hablar de este método? Quizá nada. Creo que lo he escuchado, pero no. Sé que trabaja con el cuerpo, pero no tengo. Trabaja con el cuerpo y el movimiento, sí. Efectivamente. Movimiento, sí. Pero no tengo práctica ni información más precisa sobre eso. Vale, pues espero que hoy puedas tener más información para saber lo que es este método. Y otros más que no saben nada. La postura. Me interesa por la postura. Por la postura, sí. Es lo que interesa, quizá la mayoría, la postura, sí, ¿no? Es algo que hoy en día la postura hay que cuidarla, porque es verdad que a veces tenemos muchas dolencias de postura o problemas o molestias o lo que sea. Entonces es verdad que este método, que está incluido en una disciplina que aún es muy poco conocida aquí en España, que se llama educación somática, es un método que permite realmente la mejora del movimiento, y el desarrollo también de la acción, por también una mejoría de la postura, pero no solo de la postura, sino de cualquier movimiento que podamos hacer en nuestro día a día, porque permite aprender a aprender. Es un método que está enfocado en el proceso de aprendizaje del movimiento, es decir, cómo aprendemos, cuándo aprendemos. Quizá algunos de vosotros nunca os habéis planteado esto, pero ¿cómo aprendo a aprender? Es decir, ¿cuáles son los pasos, las pautas, los procesos que me van a ayudar a mí a aprender a mejorar mi postura y mi acción, mejorando mis movimientos y mi organización? Nosotros en Feldenkrais llamamos esto organización del movimiento, porque como os voy a explicar, trabajamos con el sistema nervioso también. O sea, trabajamos con la capacidad del sistema nervioso de elaborar siempre nuevos movimientos que van a permitir una mejor organización y sobre todo una mejor funcionalidad en nuestro día a día, en nuestros gestos, movimientos cotidianos. Esto es con lo que trabaja el método Feldenkrais. ¿Habéis oído esto de aprende a aprender alguna vez? Sí. Es algo común en algunas técnicas. Entonces, vamos a entrar aquí. Vale. Está un poco esto desubicado. Vale. Bueno, aquí tenemos una introducción. ¿Para qué una educación del movimiento? Hay muchas técnicas que permiten realmente pues ir a que alivien un movimiento. Pero el método Feldenkrais y todas las técnicas contenidas en esa disciplina de educación somática, que luego os explicaré lo que es, está enfocado sobre todo en educar el movimiento. Es decir, una pedagogía del movimiento que va realmente a permitir seguir ese proceso de educación, como podemos educarnos en cualquier otra materia. Pero aquí nos vamos a educar a tomar conciencia de nuestros movimientos y además a descubrir nuevas opciones al movernos que nos permitirán pues cambiar también lo que nosotros llamamos nuestras estrategias de acción, nuestros patrones de acción también, nuestros patrones de movimiento. Entonces, para introducirlo, simplemente deciros que nuestros hábitos, el ritmo que llevamos al día a día todos, el entorno que podemos tener un poco exigente de trabajo, etcétera, nos impide ser conscientes de lo que hacemos y de cómo nos movemos. Y esa palabra, ser conscientes, es importante en este trabajo porque
porque todo se va a basar en la toma de conciencia de cómo me muevo. Entonces, al no ser conscientes, vamos a veces reproduciendo posturas incorrectas, no todos, pero a veces dolorosas, automatismo, repetición de gestos o mecanismos, incluso reflejos en el sistema nervioso. Y esta repetición de estos mecanismos, de estos gestos, posturas, van a crear un conflicto en el sistema nervioso y a la vez van a producir cansancio, tensiones, etc. Entonces estamos hablando aquí de conflictos que podemos tener a nivel de la elaboración de nuestro movimiento en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Porque estos hábitos van a anclarse, van a reproducirse y a veces será difícil, pues, coger hábitos nuevos o actuar de manera diferente. O simplemente, pues, moverse sin dolor en nuestro día a día. Vale. Entonces, ¿por qué a eso le llamamos dolor cuando tenemos dolor a veces en el trabajo, en la oficina, en cualquier situación diaria? Porque podemos repetir a veces esas pautas cuando trabajamos, cuando andamos, cuando estamos con nuestros hijos o incluso cuando descansamos, porque es algo que no hemos aprendido de alguna manera a movernos bien. O sea, este método parte del principio que cada uno tiene el potencial necesario de autorregulación, o sea, el potencial necesario para funcionar bien, porque estamos diseñados así, para funcionar bien. Si no lo podemos hacer, es porque de alguna manera, pues por nuestro aprendizaje, o por herencia, o porque hemos imitado nuestros padres, nuestra familia o nuestro entorno, pues hemos aprendido unas pautas o unos hábitos que de alguna manera, cuando somos adultos, pueden venir un poco a impedir ese buen funcionamiento. Esos hábitos son buenos, son muy buenos, pero a veces llega un momento, o sea, son buenos cuando los elaboramos, pero llega un momento que quizá no nos sirvan tanto. Y entonces es ahí cuando podemos entrar en un proceso de aprendizaje, en un proceso en el cual vamos a poder, pues, mejorar nuestras pautas de movimiento y de acción. Bueno, entonces, ¿qué es el método Feldenkrais? Porque os estoy hablando, pues aquí tenéis que es un proceso de aprendizaje del movimiento que desarrolla la conciencia y la inteligencia del cuerpo al moverse. Ya con que os quedéis con esto, un proceso de aprendizaje que trabaja con la toma de conciencia del movimiento y luego recupera ese patrimonio que tenemos de movernos con inteligencia, sin dolor y sin tensiones. Vale. ¿Qué es más el método Feldenkrais de educación somática? Es una pedagogía para aprender a aprender, es decir, saber cómo estamos aprendiendo a movernos y cómo movernos mejor siguiendo unas secuencias y unas pautas y sobre todo mejorar movimientos y acciones. Esta chica está aquí pintando el suelo. Para hacer esto necesita una cierta conciencia de su cuerpo y si no la tiene, pues es que es muy talentuosa porque es una postura un poco compleja, como podéis ver. Podemos hacer ese movimiento teniendo una cierta conciencia de dónde están las partes de nuestro cuerpo y cómo se están moviendo y cómo organizarlas para coger y adquirir esa postura. Por ejemplo, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, me vais a decir aprender qué y cómo, porque sí que es a nivel del movimiento que estamos aprendiendo. Sí, aquí. Entonces, cuando hacemos un movimiento, evidentemente, si algo nos duele, ¿qué podemos hacer? Podemos quizá variar esa acción que hacemos o ese gesto, ese movimiento que nos provoca dolor. Eso es una opción. Pero también podemos hacer lo mismo, pero encontrando otra manera de hacerlo. Por ejemplo, estáis todos aquí sentados ahora y os puedo preguntar, tomar conciencia de vuestra posición sentada. ¿Cómo están los pies en el suelo? ¿Cómo notáis la espalda? Veo que algunas personas... ¿Qué pasa cuando nos
nos dicen esto, nos cuestionan esto, ¿no? Nos ponemos un poco diferentes en la silla, ¿no? Digamos que vamos un poco a variar esa posición, vamos a intentar encontrar otra en la que o no, o bien estemos más cómodos, o bien quizá pensemos que es la mejor para nosotros en esta posición sentada. Entonces, variar también el cómo hacemos un movimiento, un gesto, no solo aprender nuevas cosas, sino ya lo que sabemos hacer, saberlo variar, saberlo hacer de diferentes maneras. Entonces, aquí una famosa frase de Feldenkrais que dice, luego os explicaré quién es Feldenkrais: el dolor proviene de la manera en cómo efectuamos nuestros movimientos y no de la configuración anatómica que resulta de los movimientos mismos. Para mejorar nuestros movimientos y posturas tenemos que perfeccionar nuestra manera de hacer las cosas. ¿Esto qué significa? Simplemente que nuestra configuración anatómica está diseñada para funcionar bien de alguna manera. Así hemos estado diseñados. Entonces, el dolor que podamos tener siempre va a proceder del cómo hacemos las cosas. Y el método Feldenkrais se va a enfocar en el cómo hacemos las cosas, no en el qué hacemos, ni en el llegar a hacer algo bien. O sea, sí, es un resultado indirecto, pero lo que va a ser importante es el proceso en el cómo yo cojo un objeto, me giro, me pongo de cuclillas, me levanto de una silla o paso de una posición estirada a una posición sentada en el suelo. Va a interesarse por el cómo, más que en el qué. Interesándome por deportistas, sí. Que en competición, por ejemplo, siempre están lesionados. Yo trabajo como profesor y mis alumnos compiten en diferentes ámbitos, y aparte del cómo, yo me pregunto, supongo que si el cómo es muy adecuado, pues tendrán menos lesiones, pero todos están cargados, continuamente lesionados por ese exceso. Me pregunto si es que el cómo no es adecuado, o qué opinas tú también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro, es un entrenamiento exigente el de los deportistas, el de los artistas, bailarines, etcétera. Son entrenamientos exigentes que llevan el cuerpo al límite, y por eso... ¿Perdón? En cantidad. En cantidad. Encontrar la técnica en cantidad. ¿Cómo? Claro, es decir, que se aprenden ejercicios, si se entrena uno a llegar a un objetivo, ¿no? El cómo en este caso, ¿qué sería? Pues sería quizá saber cómo uno está aprendiendo, saber lo que está haciendo cuando está corriendo, cogiendo un balón o jugando al golf, es decir, cómo todo el mecanismo corporal se organiza para ello, porque aquí hay menos riesgo de lesión cuando tú tienes conciencia de cómo tu cuerpo se está moviendo en el espacio. Por ejemplo, si yo ahora tengo conciencia de que estoy respirando, no, que tenga mi centro de gravedad delante o detrás, podré ajustar, podré autorregularme a partir de esa conciencia. Quizá podré relajar mi respiración o ajustar mi centro de gravedad. Si no tengo conciencia, no. Supongo que automatizado, porque si están en competición, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? A no ser que lo interiorices mucho, lo automatices mucho, supongo que no te sabes. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Es mi duda real. Sí, si tú trabajas con deportistas, sí. y yo trabajo sí. Y si consigues que minimicen las lesiones, si trabajan las lesiones o las cargas. Yo he trabajado mucho con artistas, he trabajado mucho con bailarines. Entonces, no es lo mismo que un deportista, pero sí, un bailarín también tiene un entrenamiento fuerte. Entonces, sí que se logra minimizar cargas y tensiones en el sentido de que, primero, el bailarín puede volver a la recuperación de su cuerpo una vez pasado el entrenamiento, que no hay que minimizar las capacidades que tiene el cuerpo de recuperar luego de un gran esfuerzo. Es importante también. Llegamos a casa, nos pegamos un baño, nos recuperamos del día cansado que podamos tener. Pero el cuerpo tiene esa habilidad. Esto por una parte, y por la otra es el hecho de que el deportista, o en tu caso, o el bailarín, pueda tomar conciencia de cuando corre. No sé, perdona, ¿qué tipo de deportes trabajas tú? Vamos a enfocar. Tengo alumnos de diferentes ámbitos. De todos. ¿Y qué tipo de lesiones y de dónde vienen las lesiones? Por sobrecargas, de remo, de fútbol, de balonmano, de cualquier actividad física. Y obviamente me
estaba, mientras tú hablabas, pensaba que es que continuamente están cargados, lesionados, pero no me da decir siempre estos y otros alumnos. ¿Sabes lo que te deportistas Sí. en general? Y imagino que cuando se entrenan, por ejemplo, a remar, hay una técnica para el remo. Muchas veces tenemos unas técnicas que aprendemos, hagamos cualquier actividad, por el fútbol, por el golf, por cualquier... Pero lo que propone este método, y ahí es el interés, es que vamos a patrones más fundamentales del movimiento, más de motilidad. Es decir, yo para remar y coger el remo tengo que tener una cierta organización. Incluso para chutar una pelota, puedo entrenarme a hacerlo muy bien, hay gente que lo hace muy bien, pero puedo también conocer una cierta organización de mi cuerpo en la manera en que voy a saber cómo tengo que organizar, posicionar mi espalda, mis brazos, mi pelvis, etc. Y es ahí donde trabaja el método Feldenkrais. O sea, en esas pautas muy de motilidad, pero muy en la base del movimiento, muy en la base de comprender que cuando yo estoy sentada, por ejemplo, qué equilibrio necesito entre mi espalda y mi pelvis, o cuando estoy trabajando con un ordenador, de dónde viene el movimiento de mis brazos, o cuando soy deportista, por ejemplo, cómo puedo coger un bate de béisbol y pegar, y cómo participa mi espalda en ello. Es decir, qué organización necesito para el movimiento. Estamos hablando no de la técnica de entrenamiento, sino de las pautas más fundamentales del movimiento. ¿Sí? Es una base de aprendizaje. Por ejemplo, imaginaros un bebé. Un bebé, cuando aprende a moverse, el primer año de vida, un bebé tiene que aprenderlo todo, a diferencia de otros mamíferos que cuando nacen, pues salen del vientre de su madre, ya se ponen de pie y ya pueden estar caminando. Un bebé necesita pasar por todo un proceso de aprendizaje y va elaborando esos patrones motores durante el primer año de vida. Va consiguiendo esa habilidad de moverse, porque no, o sea, tiene unas conexiones hechas, pero las tiene que reforzar. Las tiene preparadas, pero las tiene que reforzar, digamos. Las conexiones nerviosas están preparadas. Entonces, estamos hablando en este trabajo de ir a esa organización profunda del movimiento que luego va a ser la base para cualquier otra actividad que podamos hacer en nuestro día a día, como por ejemplo trabajar, estar de pie, comunicar. ¿Qué base necesitamos para una buena organización, para una buena funcionalidad? Esto sería un poco lo que aporta este método a los deportistas. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando aquí? Como ya os lo he dicho, la toma de conciencia del movimiento. Toma de conciencia del movimiento es sentir lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo. Llevar una conciencia y una atención a mis gestos y a mi movimiento. Luego, con todo el sistema sensorial y motriz. Es decir, con una organización, nosotros llamamos sensoriomotriz. Es decir, tenemos sensaciones y esas sensaciones permiten al sistema nervioso autoajustarse, modificar el movimiento y luego dar unas órdenes para otra pauta motora o motriz. ¿Para qué? Para tener siempre nuevas estrategias, nuevos aprendizajes. Y luego, pues, ese aprendizaje está basado siempre en una nueva organización neuromotriz. Por eso me vais a oír hablar mucho de organización, pero es así como lo hicimos en el método Feldenkrais, es decir, siempre encontrando una nueva organización que siempre pasará por las sensaciones, el sistema sensorial y el sistema motor. ¿Por qué Feldenkrais eligió el movimiento? Hay una famosa frase de Feldenkrais que dice: yo no quiero cuerpos flexibles, sino mentes flexibles. Esto lo escribió en un libro. ¿Y por qué eligió el movimiento y no, por ejemplo, trabajar con la emoción o con el pensamiento o con cualquier otro elemento, aspecto del ser humano? Porque a través del movimiento, cuando tomamos conciencia, podemos establecer unas pautas, o sea, podemos llegar más rápido y de manera más concreta a esa nueva organización del sistema nervioso y del movimiento. Podemos llegar a unos cambios más importantes porque digamos que el movimiento
está siempre muy conectado con el sistema nervioso. Enseguida, cuando yo hago un movimiento, enseguida puedo sentir lo que me está pasando. Si pongo mi mano en el fuego, puedo también sentir enseguida, me estoy quemando. Y por eso eligió el movimiento. Pero lo veremos más tarde esto. Voy a ir pasando. Entonces, ¿qué permite también este método? Un conocimiento real y muy vivencial, articular, postural y respiratorio. Es decir, en las sesiones pues exploramos cómo el movimiento se transmite a través de las articulaciones, cuáles son las partes del cuerpo a veces que traban la circulación de ese movimiento o que no están integradas en ese gesto, que no están participando. Y lo que es importante, se busca siempre, es que todo el cuerpo coopere en la acción. Es decir, cómo hace un bebé cuando aprende, que se mueve en globalidad. Cuando yo puedo hacer un movimiento, lo puedo hacer de manera aislada con unas ciertas articulaciones, pero puedo hacer que ese movimiento pueda ir a que todo mi cuerpo, o todo de mí mismo, vamos a decirlo así, todo de mí misma, pueda participar en ese gesto o en ese movimiento. Yo le llamo eso la cooperación, porque es una cooperación del organismo. Pero generalmente, ¿cómo nos movemos? A veces de manera, a veces segmentada un poco. No tenemos tanta conciencia de esas relaciones en cuanto al movimiento. Entonces, esto importante, no es terapia, no es gimnasia y tampoco es yoga. Es una pedagogía del movimiento. Vale, aquí tenemos a Moshe Feldenkrais, que era un ucraniano, que se fue muy joven de su tierra natal, que era Ucrania, y se fue a Palestina, luego se instaló en Francia, donde hizo un doctorado allí en ciencias físicas, y también trabajó con Frédéric Joliot-Curie, que fue profesor de judo, fue uno de los primeros cinturones negros de judo en Francia y en Europa. Y fue a raíz de un accidente en la rodilla que tuvo que decidió elaborar un método para mejorar, para un mayor bienestar del cuerpo y la mente. Entonces cogió el movimiento como medio de aprendizaje y también vemos que en ese desarrollo de ese método tiene, por ejemplo, una concepción del cuerpo como una realidad física. Cuando nos movemos somos como un peso en el espacio, una masa que se desplaza y tiene una inercia, y eso pues tenemos que lidiar con ello, con una fuerza de gravedad, pero también busca mucho en su método el máximo de armonía y de eficacia con el mínimo esfuerzo, como las personas que trabajan en arte marcial, es decir, movernos con un mínimo de esfuerzo y un máximo de eficacia. ¿Cuántos de vosotros hacéis esto en vuestro día a día? Cuesta, lo digo porque cuesta. Entonces, en su método concretiza las pautas de aprendizaje del sistema nervioso. Vuelvo al bebé. ¿Cómo aprende un bebé? El bebé aprende explorando, de manera lúdica, sin un objetivo. Es decir, se investiga el proceso y poco a poco va adquiriendo esa diferenciación, esa experiencia, y va pasando de un movimiento, de una habilidad a la otra. Entonces Feldenkrais va a concretizar en su método esas pautas de aprendizaje. Entonces, la educación somática, ¿qué es? Es una disciplina que viene de Canadá, poco conocida aún aquí, que agrupa un conjunto de técnicas que trabajan con el aprendizaje consciente del cuerpo en movimiento, siempre en relación con su entorno. Pues el entorno va a influir en la postura. No vamos a estar igual en el campo respirando que cuando estamos en el trabajo o en casa, en una habitación cerrada. El entorno siempre influye en nuestra postura. Entonces, todas estas técnicas, que pueden ser la técnica Alexander, la autonomía, el body mind centering, hacen parte de esta educación somática. ¿Y de dónde viene la palabra soma, de somática? De hecho, fue Thomas Hanna en 1976, que era un filósofo de la Universidad de Novato en Estados Unidos, que creó una revista que se llamaba Somatics y creó la somática por primera vez. Es decir, él le llamó a la somática el arte y la ciencia de los procesos de interacción sinérgica entre la conciencia, el funcionamiento biológico y el medio ambiente. Es una frase un poco compleja, pero aquí tenemos relación entre la conciencia que podemos tener de nuestro funcionamiento biológico y de nuestro cuerpo
y siempre en interacción con el medio ambiente para llegar a funcionar bien y a estar bien y tener una mejor calidad de vida con nuestro entorno. Entonces soma también antiguamente viene del filósofo Hesiodo en Grecia, que cogió esa palabra y le puso el significado de realmente el soma. No es en oposición a la psique, el cuerpo, la materia, sino que es un cuerpo que está vivenciado, que está sentido. Yo siento mi cuerpo y siento si respiro, si no, si estoy aquí o si me estoy desplazando, cómo ando, cómo me siento, etc. Vale, entonces, ¿qué recursos podemos desarrollar con esta técnica? Voy a pasar rápido con toda la teoría porque no vamos a tener tiempo, pero esto lo hemos hablado: toma de conciencia de nuestro movimiento, autoconocimiento, que llegamos a autoconocernos también. O sea, no estamos solo hablando de hacer un proceso de ejercicio mecánico, sino de conocimiento, habilidades que podemos desarrollar que a veces son desconocidas para nosotros. Por ejemplo, hacer cualquier actividad que a veces pensamos que no podemos, como por ejemplo cantar o andar mejor, cualquier actividad. Luego hay todo un trabajo con la autoimagen, es decir, ¿qué es la autoimagen en Feldenkrais? Habla mucho de la autoimagen, luego os explicaré. De momento nos quedamos con que la autoimagen es esa percepción que yo tengo de mí mismo. Por ejemplo, si a veces os preguntan, a ver, ¿tú sabes cantar? Quizá tú dirás sí o dirás no. Hay personas que saben que no han aprendido a cantar, pero se atreven a cantar. Hay otras que dirán, no, yo cantar no sé. Pero bueno, cantar es una actividad humana que se hacía desde tiempos remotos. La gente cantaba y nadie les enseñaba a cantar en la antigüedad. Entonces, la autoimagen es, de alguna manera, ¿cómo me percibo yo a mí misma? ¿Qué me doy permiso para hacer? Es decir, ¿cómo me percibo y qué puedo hacer o no hacer? ¿Y qué pienso que puedo hacer o no hacer? Porque, según Feldenkrais, las dificultades en nuestra postura o nuestro movimiento no vienen de nuestras capacidades articulares de movimiento, sino vienen de nuestra imagen, de nuestra autoimagen. Una imagen que hemos adquirido a veces por herencia, por nuestros padres, por educación, o incluso por autoeducación, por autoaprendizaje. Esta autoimagen se ha convertido, ha forjado unos patrones y unos hábitos con los que hemos ido avanzando y hemos ido utilizando, pero no hemos desarrollado todo el potencial que teníamos. No hemos ido más allá de ese potencial. Entonces, cuando trabajamos en Feldenkrais, también trabajamos con la autoimagen de la persona, es decir, con la percepción que esa persona tiene de ella misma. Autonomía, porque el objetivo es que la gente pueda trabajar en casa y pueda reproducir unas secuencias de movimiento y unas pautas, y además porque no hay modelo, porque todo el aprendizaje está basado en el hecho de que no hay modelo, sino que la persona sigue unas consignas y en esas consignas va descubriendo su propio movimiento, sus propias, a veces, pues, las tensiones o no que pueda tener. Y luego, evidentemente, lo que es creatividad, que somos más creativos cuando estamos mejor. Voy a pasar esto. Aquí tenéis, no voy a comentarlo esto, pero son un poco los recursos que podemos, digamos, trabajar con este método. Variar hábitos y patrones neuromusculares, nuestros hábitos, que es difícil a veces extraernos de un hábito. Reducir dolor y limitaciones, pero de manera que, porque encontramos nuevas opciones de movimiento, nuevas maneras de hacer las cosas. También, por ejemplo, incrementar todo nuestro abanico de movimientos y sensaciones. De alguna manera recuperar la espontaneidad que teníamos pequeños al movernos, entonces lo podemos recuperar también adultos. También desarrollar agilidad, flexibilidad, elegancia, globalidad,
actuar sin esfuerzo y sin dolor, desarrollar el potencial, porque insisto, no es solo un trabajo corporal, sino un trabajo que va a permitir desarrollar todo el potencial que uno tiene a través de su movimiento, a través de su acción. Prevenir malas posturas y estrés y expresarse de manera más completa. Y luego vemos aquí también cuáles son otros recursos que podemos crear, también creando circuitos nuevos y explorados entre el sistema nervioso y el muscular, estimular, ampliar la movilidad, potenciar los procesos de autorregulación del cuerpo. Voy a pasar esto. Vale, entonces, ¿cómo se practica este método? Tiene dos modalidades, una que es grupal, que se llama toma de conciencia a través del movimiento, que son movimientos guiados verbalmente y que se ejecutan muy lentamente para sentir lo que uno hace. ¿Y qué consta? Pues sentir los apoyos, la transmisión del movimiento, las zonas del cuerpo que son más móviles, las que no lo son tanto, las tensiones que podamos tener, o al revés, la manera en que dejamos también que el movimiento fluya en nuestro cuerpo. Y también a partir de aquí aparecen nuevas posibilidades de movimiento. Entonces hay una imagen personal más enriquecida, más completa. Y luego lo que es la modalidad individual, que se llama integración funcional, que es de manera de comunicación no verbal, es manual, se trabaja con las manos. Es una técnica muy suave, es decir, no estamos allí tampoco pues haciendo, o sea, acompaña mucho el movimiento y se respeta mucho el movimiento y las posibilidades de la persona, y consta de presiones, estiramientos. Es un trabajo más personalizado con el alumno. Bueno, quería preguntar si tenéis ganas de practicar. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. Porque todo esto lo vais a entender si practicar. O sea, quien no quiera practicar, pues puede mirar. ¿Quién quiere practicar? A ver, ¿me podéis...? Vale, todos queréis más o menos. Entonces vamos a hacer un trabajo para la posición sentada y para la espalda. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer para realmente descubrir lo que es este trabajo, os vais a venir a sentar en la punta de la silla. Vale, los pies en el suelo. Os voy a hacer unas preguntas y vais a seguirme en las preguntas. Si esas preguntas sabéis responderlas bien, si no sabéis no pasa nada. Las preguntas están ahí simplemente para que despertar todas las sensaciones que uno tiene. Entonces vais a hacer un movimiento primero de sentir el contacto de vuestra pelvis con la silla. Cuando estamos sentados tenemos el suelo debajo de los pies, pero tenemos también la silla debajo de la pelvis. Tomar conciencia de ese contacto y venir a entrecruzar los dedos de las manos, así, y ponerlos por encima de la cabeza, justo apoyados encima de la cabeza. Y venir a hacer un movimiento de llevar el codo izquierdo hacia el lado izquierdo y de vuelta. Es un movimiento de inclinación. Las manos con la cabeza, o sea, las manos ayudan a la cabeza a inclinarse de lado. Inclinarse. Aquí tiene que haber una flexión lateral en el tronco. Si necesitáis un poco de espacio, intentáis organizar. Hacéis este movimiento varias veces, de venir a inclinaros, sintiendo qué pasa con el lado izquierdo del torso y con el lado derecho. ¿Qué varía? ¿Qué pasa con el lado izquierdo? ¿Va a flexionarse un poco más? ¿Y qué pasa con el lado? De momento solo hacemos un lado, el lado izquierdo. O sea, inclináis la cabeza con ayuda de vuestras manos que están encima de la cabeza hacia el lado izquierdo. Lo hacéis algunas veces. Vale. Y volver al punto de partida. Relajar los brazos
tomamos una pausa pequeña. Las pausas siempre importantes para saber que lo que hemos estado haciendo, o sea, qué impacto ha tenido, cómo nos sentimos después de estos movimientos. Vais ahora con la mano izquierda a dejarla deslizar por vuestro muslo izquierdo y vuestra pierna izquierda. Así, deslizándola hacia abajo. Y vais a volver. Vais a repetir este movimiento varias veces también. De manera que podáis llevar una atención a lo que estáis haciendo. Es decir, qué hace el torso, qué dirección va, si se flexionan las costillas del lado izquierdo, del lado derecho. La mano va por el lado, no va completamente por delante, sino por el lado, baja, y sentís vuestra respiración cuando lo hacéis, y lo podéis hacer a vuestro propio ritmo, de manera lenta, porque es importante la lentitud para realmente la toma de conciencia de lo que uno está haciendo. Si quisiéramos hacer un movimiento rápido, no podríamos tomar conciencia. Vale. Y dejar esto. ¿Cómo os notáis ya? ¿Habéis conectado con el movimiento, con vosotros mismos el movimiento, ¿no? Un poco, es como llevar una atención, es también conectar. Luego, volver a entrecruzar los dedos de las manos, esta vez de manera diferente. Poner el pulgar que estaba delante, lo ponéis detrás y cruzáis todos los dedos de las manos, digamos, en consecuencia de este cruce del pulgar. Lo ponéis encima de la cabeza y esta vez llevar el codo derecho hacia la derecha, como hemos hecho con el codo izquierdo, y notar si este movimiento tenéis la misma sensación que cuando hacíais el otro lado, cambia algo, es diferente. Las manos están encima de la cabeza, no detrás, encima, eso es, y lleváis el codo, notar también qué pasa con las costillas, del lado derecho, del lado izquierdo, cómo es la respiración, notar también si cambia algo, contacto de la pelvis en la silla. Y dejar esto, descansar un momento, descansar, y ahora ir con la mano derecha a llevar la mano hacia el muslo y hacia la pierna, como habéis hecho con el otro lado. Y notar aquí también cómo es la respiración, qué pasa con la espalda. Dejar que las costillas vayan flexionando sobre el lado derecho, vayan moviéndose. Y a priori puede parecer que estos movimientos no tienen mucho impacto, pero sí lo tienen un impacto en el sistema nervioso, en el sentido de que cuando ponemos nuestra atención en lo que estamos haciendo, recibimos un feedback de lo que estamos haciendo y podemos allí cambiar nuestra manera de hacer las cosas, reorganizar nuestro movimiento. Entonces, personas pueden decir, no, esto no me hace trabajar mucho, pero sí tiene un impacto. Entonces, dejar esto un momento y descansar, ir a hacer un movimiento de ir a mirar hacia el techo. ¿Cómo hacéis este movimiento? ¿Qué uso hacéis de vosotros mismos cuando tenéis que ir a mirar hacia arriba, hacia el techo? Notar si solo se mueve la cabeza, si se mueven las cervicales, si la espalda participa en este movimiento o no, y repetirlo varias veces. Si solo son los ojos que van a mirar hacia el techo. Si sentís alguna tensión al hacerlo o no. Si es un movimiento fácil. Vale, descansar un momento.
estos movimientos para descansar son buenos para ver el efecto de los movimientos. Y venir un momento a poner las manos en la frente, de manera que ponéis los dedos de las manos así en el cuero cabelludo. Y subir los codos hacia el techo, varias veces sin vuelta, en la medida de vuestras posibilidades. Si tenéis dolor, hacer menos, no forcéis, sobre todo. Los codos suben por delante y bajan. Y notar en este movimiento cómo participa la espalda. ¿Cómo es la respiración? ¿Inspiráis o expiráis cuando subís los codos hacia arriba? ¿Qué pasa con la pelvis? ¿Podéis notar que cambia el contacto de la pelvis en el suelo? Sé que son muchas preguntas, pero no hace falta responder a todas. ¿Qué se está movilizando cuando hacéis este movimiento en la espalda? ¿Qué es lo que notáis participar en la medida de vuestras posibilidades? Vale, dejar esto un momento, descansar. Vais a volver a poner las manos en la frente, aquí, y esta vez vais a llevar los codos hacia las rodillas, varias veces y de vuelta. Y vais a notar cómo en este movimiento la columna se flexiona. Estábamos antes en un movimiento de arquear la columna, estamos ahora en un movimiento de flexión. Notar si ese movimiento de flexión es más fácil que el de extensión, en qué partes notáis esa flexión de la columna, cómo es vuestra respiración, ¿estáis inspirando o estáis expirando? Notar también si al hacer este movimiento cambia el contacto de la pelvis en el suelo. Si los hombros pueden estar relajados. Y dejar esto un momento y descansar. En este momento de pausa, notar cómo está la espalda, cómo estáis sentados, tenéis ganas de moveros o no. ¿Alguien quiere comentar algo de cómo se siente o alguna sensación? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Algo ha cambiado en vuestro movimiento, en vuestra posición? Yo me siento más activa. ¿Más activa? Más la circulación, todo más activa. Más activa. Y podía notar muy bien cómo se iba formando toda la columna, las cervicales, cuando se iba estirando. Muy bien, perfecto. Esto puede ser una sensación de que empezamos a extender la columna cuando estamos muchas horas sentados en nuestro día a día. Entonces necesitamos movilizar la columna, que muchas veces está estática. El movimiento de la pelvis también iba cambiando. También lo notabas. Sí. Bien. Esto es una sensación. Bien, gracias por tu participación. Vamos a continuar un poquito, ahora 5 minutos, para acabar la secuencia. Y vemos que otras sensaciones pueden venir. Entonces vais a volver esta vez a poner la mano derecha encima de la frente, así, y vais a cerrar el ojo izquierdo. Si necesitáis poner la mano encima del ojo izquierdo, lo cerráis, y con ayuda de la mano derecha y con el codo derecho subís el codo hacia arriba y volvéis a bajar el codo. Y notar cómo es la sensación del movimiento cuando
sube el codo y tenemos un ojo cerrado. Generalmente los ojos tienen mucha importancia en el tono que tenemos en el movimiento, es decir, en toda la tonicidad de los músculos. Y cuando cerramos un ojo y abrimos el otro, podemos quizás sentir que el lado en el que el ojo está abierto es más tónico, en todo caso está más activo, puede funcionar mejor. ¿Lo sentís? ¿Sí? Sentir también qué pasa con la pelvis, si hay quizá un lado de la pelvis que está más apoyado, menos. La mano está del lado derecho y vais subiendo el codo y lo vais bajando. Notar cómo participa la espalda. ¿Hay algún movimiento en la espalda? Podéis sentir esa extensión de la espalda cuando hacéis el movimiento. Si participan las dorsales, los lumbares, es lo que participa. Vale, dejar esto un momento, descansar, dejar las manos relajadas. Vais a volver a poner esta vez la mano izquierda en la frente y vais a cerrar el ojo derecho esta vez y vais a llevar el codo hacia las rodillas. Y volver a subir, repetir el movimiento varias veces y notar cómo se redondea la espalda, qué capacidad tenéis de flexión de la espalda en este movimiento, cómo os ayuda la respiración cuando lo hacéis, cómo empezamos a movilizar quizá partes de la espalda que muchas veces no se movilizan o no se mueven o las tenemos un poco olvidadas. Notar también qué lado del cuerpo lo notáis más activo. Vale, dejar esto y descansar. Y quizá os notéis un poco relajados, ¿sí? ¿Cuáles son las personas? Es una sensación normal, porque el hecho también de trabajar con lentitud y de manera lenta relaja. Vais a volver a cruzar los dedos de las manos, ponerlos encima de la cabeza y para terminar vais a llevar los codos hacia la izquierda, el codo izquierdo hacia la izquierda y notar si el movimiento es un poco más fácil. Estamos trabajando aquí una flexión lateral, pero muchas veces trabajando la flexión y la extensión de la columna en varias direcciones podemos conseguir que el movimiento que hemos hecho al principio se haya vuelto más fácil. ¿Cuántos de vosotros quizás sientáis que el movimiento es un poco más fácil? Más o menos, aquí, allí me dicen que sí. Vale. Y ir con el codo derecho hacia el otro lado. Esto dependerá, tenemos poco tiempo para práctica, pero ya podemos sentir quizá algunas personas como... Vale, y dejar esto y descansar un momento y poneros, sentir ahora vuestra espalda, cómo la notáis. ¿Cómo notáis esos movimientos de flexión, de extensión que habéis hecho? Esto sería una parte de un PCM, que es toma de conciencia a través del movimiento, que es la sesión grupal. Sería una secuencia muy pequeña, pues porque dura una hora. Una hora estamos repitiendo una serie de movimientos que tienen una lógica, tienen una coherencia y que permiten esa organización del movimiento, esa elaboración a partir de esa conciencia que llegamos a lo que estamos haciendo. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. A mí me Tengo muy poco tiempo. Una pregunta, a mí me parece interesante el estado de presencia que notas en el cuerpo cuando haces estos ejercicios. Mi pregunta es, en el sentido de problemas psicológicos como ataques de pánico, depresiones, ¿no sería un buen método para utilizar si la persona está consciente de dónde afecta físicamente y de ahí a través del movimiento cambiar el patrón? ¿Lo puede hacer fácil? ¿Patrón de qué? Patrón de conducta. Claro, patrón de conducta. Donde a veces, muchas veces le pide un ataque de pánico o una depresión, algo concreto, y tu cuerpo reacciona inconscientemente. No sé si tú lo has visto en tus pacientes, que a través del movimiento se puede cambiar el patrón de conducta y el resultado. Una pregunta.
Sí, podemos cambiar patrones de conducta con este trabajo en la medida en que cuando adoptamos un nuevo patrón neuromuscular, cuando cambiamos nuestra autoimagen, también estamos influenciando la manera en cómo nos comportamos, en cómo nos emocionamos, cómo pensamos. Evidentemente, una persona que va a sentirse más erguida al salir de una clase de Feldenkrais y que va a repetir esa experiencia durante varias clases, evidentemente no tendrá la misma conducta, el mismo comportamiento que cuando siente que no se siente erguida o que se siente más bien un poco derrumbada en toda la zona del pecho. Entonces, mejorando esos patrones, esas pautas, esa gestalt, digamos, en todo caso, esa autoimagen de la persona, eso va a influir en su conducta. Ahora, si la persona tiene depresión y quiere investigar más acerca de su depresión, evidentemente también puede ir a ver a otros profesionales más indicados para ello. Pero a nivel de la conducta, al cambiar, digamos, esa organización que tenemos de nosotros mismos, cambiará nuestra manera de actuar y de comportarnos y por consiguiente nuestra conducta.